Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Estamos con un invitado sugerido por nuestra audiencia. Nos encanta leer los mensajes de ustedes, nos encanta todo lo que tienen para compartir. Se pueden suscribir a nuestro canal tocando el mandala que está ahí abajo, que es nuestra marca, lo cliquean y hay una campanita, les puede avisar cada video que subimos, y los lunes son los vivos a las 5 de la tarde hora argentina. Y después tenemos invitados maravillosos como este, Guillermo Bergman. Guillermo, me gustaría pedirte que vos te presentes. Pues qué difícil, ¿no? siempre. A nosotras. Claro, siempre es complicado presentarse. Bueno, como has dicho, mi nombre es Guillermo Bergman. Resido en el sur de España, en Andalucía, en concreto en la ciudad de Málaga. Y bueno, lo que me trae a vosotras y lo que me trae a compartir cualquier vivencia, cualquier charla con el mundo es un descubrimiento del que formo parte en torno a las Sagradas Escrituras, ¿no? A la Biblia hebrea en concreto. Y bueno, es un descubrimiento que está relacionado con la tecnología actual en la que se comunican todos los aparatos electrónicos inteligentes actuales, que es el código binario. Y como todos sabréis, las Sagradas Escrituras tienen un trasfondo espiritual inmenso, y si a esto le sumamos ahora que en ella se halla una tecnología y una perfección matemática inigualable, podemos empezar a concluir que esa fe que mucha gente tiene en los textos sagrados no está únicamente basada en una creencia, sino que con el avance del tiempo va cobrando cada vez más fuerza, y además en base a estudios científicos, ¿no? Los números nunca mienten, las matemáticas son una evidencia clara, y creo que ahí podemos estar todos de acuerdo. Donde hay una fe y esa fe se refuerza con una certeza, entramos en un núcleo duro, ¿no? de nuestra convivencia en general como humanidad. Y es lo que suelo compartir y lo hago con muchísimo gusto. Así que espero que tengamos aquí una charla amena en la cual salgamos de muchas dudas, ¿no? A ver, nos dijiste si la fe la unimos a certeza. ¿De qué certezas estamos hablando? Cuando yo digo certeza, siempre me refiero a la mundana, ¿no? A lo que nosotros a día de hoy venimos viendo como una certeza. Es decir, a mí alguien puede contarme por la calle que ha sumado 2 más 2 y le ha dado 4. Y yo le digo, wow, qué fe tienes, ¿no? 2 más 2 te ha dado 4. Si yo nunca jamás me he dedicado a las matemáticas, lo único que puedo hacer es tener fe en que esa persona me está diciendo la verdad. Sin embargo, si yo lo realizo en casa de forma mundana, sumo 2 más 2 y me sale 4, tengo una certeza, ¿no? Ya no estoy creyendo a esa persona, sino que además yo mismo lo estoy corroborando. Y es lo interesante de este hallazgo, ¿no? Porque claro que la Biblia es un libro controvertido. Hay pasajes en la Biblia muy duros. Pero cuando uno entiende la Biblia y la critica de una forma muy llana en base o en torno a esos párrafos que suenan bastante crudos, ¿no? En la que ese Dios en la Biblia se presenta de una manera vengativa o de una manera muy dura. Cuando uno critica eso y lo voy a decir de buena manera, por supuesto, siempre sin medir ningún sentimiento, lo hace por desconocimiento, no es otra cosa que la ignorancia. ¿Por qué? Porque la Biblia, todos sabemos, desde hace milenios, de hecho se conoce, que está codificada en varios niveles de entendimiento. Hay varios niveles de interpretación de la Biblia, y en concreto, en este caso la Cábala, que es a la que yo me aferro, nos dice que son 4. Por ejemplo, hoy caí en una cosa. Esta tarde estuve en un supermercado que recién abrió aquí en la zona. Y vale, de un refresco que se llama Tango. Mira por dónde, ¿no? Siempre me recordó inmediatamente a la entrevista de hoy con ustedes, ¿no? Y bueno, esta bebida en concreto, aquí la etiqueta indica que es sin azúcar, sugar free. Sin embargo, yo no he probado algo más dulce en mi vida, ¿no?
Con la Biblia sucede lo mismo. Te dice una cosa, pero el secreto que se esconde detrás de esa cosa es otro muy profundo, ¿no? Y un ejemplo muy llano, y voy a ser breve, es, por ejemplo, esa prohibición de comer carne de cerdo. Dice, bueno, en la Biblia simplemente pone, del cerdo no comerás. Punto. Ahora, si yo leo esa frase, claro, yo quiero una explicación. O sea, tiene que haber una tradición oral detrás que me explique el por qué. Y bueno, ahí también ahí es donde uno va percatándose de esos niveles de interpretación y de ocultismo, porque es ocultismo dentro de una frase, ¿no? Si yo tiro ahora del hilo, digo, vale, no puedo comer cerdo, ¿por qué? Porque a día de hoy la ciencia lo demuestra, la medicina demuestra que el cerdo es la carne más perjudicial, de las que puedan existir, la más cancerígena, ¿no? Luego, por otro lado, existe el motivo espiritual, pero siempre en tercera persona, es decir, el matar a un cerdo, fijaos por dónde va el asunto, el degollar a un cerdo, implica que le estás haciendo sufrir más que a una vaca, por ejemplo. Es decir, los animales van a sufrir cuando tú lo matas, pero depende también de qué forma sufren. Se considera a un animal muerto una vez que la sangre ha dejado de llegar al cerebro. El cerdo tiene una conexión justo en la garganta de la entrada de sangre y salida de sangre repartida en dos venas. Entonces, si yo degollo al cerdo por debajo, la vena de arriba sigue fluyendo con sangre. Es decir, el animal está sufriendo. Si yo degollo, por ejemplo, a una vaca, la vaca tiene también dos venas, pero justo en la nuca, donde se degolla, se junta en una. Y el corte es limpio y de golpe. Es decir, hay un motivo es como si fuese un motivo de humildad a la hora de degollar a un animal. Por supuesto, hay quien no estará de acuerdo y por supuesto hay gente que dice que de por sí matar a un animal es una locura, pero si lo llevas a la Biblia y a esos ritos, hay una explicación del por qué, incluso a nivel anatómico, del por qué un cerdo no y una vaca sí. Y luego está nuestro nivel espiritual, ¿no? Es decir, el comer cerdo, un animal que no solo es dañino o no solo es cancerígeno, sino que además es un animal que se nutre de sus propias heces, para nosotros es una impureza comer un animal que está comiendo sus propias heces, al igual que el ser humano no come sus propias heces. Entonces, todos esos niveles de entendimiento hay que tenerlos en cuenta a la hora de leer la Biblia. O sea, todo es un encriptado, ¿no? Es súper interesante. Guillermo, estamos viviendo una pandemia mundial. Estamos queriendo creer, estamos con dudas, con preguntas. En ese punto, ¿tu estudio de la Biblia te da alguna respuesta, alguna puerta que se abre? Siempre, siempre, sin lugar a dudas. El coronavirus, tal y como lo conocemos, yo primero voy a detallaros el término COVID en concreto, cuál implicación tiene en el idioma hebreo. Si yo COVID deletreado lo escribo en letras hebreas tal cual, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, me da la palabra dibuk en hebreo. Y un dibuk, acorde a la propia Biblia, es un espíritu maligno, un demonio, si lo queremos llamar para que todo el mundo nos entendamos, ¿no? Claro, ahora uno podría pensar, bueno, entonces todo esto entonces lo han generado los que han creado también la Biblia, ¿no? Simplemente hay términos que van encajando de forma atemporal, puesto que la Biblia en sí es un libro atemporal, y la física cuántica lo demuestra, ¿no? La retrocausalidad que acontece en la Biblia, en las profecías, es espectacular. Y bueno, en concreto el COVID, el coronavirus, existen profecías en la Biblia que uno puede achacar siempre a cualquier pandemia. Es decir, yo abro el libro de Isaías 26, todo lo tenéis en casa, lo podéis buscar por internet. En Isaías 26 se narra, en los últimos párrafos, a partir del 14, si no me equivoco, se narra cómo se avecina una pandemia y la arrastra el espíritu de la noche, esa pandemia. Es muy curioso porque si uno continúa esa frase, te va detallando de dónde proviene, de la parte del oriente, de donde sale el sol, dice. Luego te dice que
tendrás que esconderte en casa por un leve tiempo, y lo que está detallando ahí es un confinamiento, ¿no? Entonces, Isaías 26 es una profecía muy concreta que puede hacer alusión a cualquier pandemia, es decir, no específicamente al coronavirus, pero en base al código binario que yo extraigo de esas frases, me aparece un murciélago, una corona, la cabeza de un dragón y un humanoide encerrado entre dos paredes. Coronavirus, sin lugar a dudas. Isaías 26. Guillermo, ¿cómo termina Isaías 26? También me hicieron la pregunta. Isaías 26 termina con una intervención divina y la metáfora es una espada cortando, una espada atravesando una fila o un filamento de placas tectónicas, digamos, ¿no? Porque menciona los montes, menciona la tierra. Los pictogramas resultantes de ahí son literalmente, son dos escorpiones enfrentados, y en el centro hay como una tridimensión que hace alusión a un hospital, ¿vale? Entonces... Perdón, ¿hace alusión a qué en el centro que no escuché? Hace alusión como si fuese un hospital, un edificio parecido, semejante a un hospital, ¿no? Incluso con una cruz. Todo lo que os estoy detallando lo podéis revisar luego en mi canal, porque tengo un vídeo subido muy interesante que se llama La pandemia, el coronavirus en la Biblia, ¿no? Y ahí aparecen los pictogramas, aparecen las frases de las que se extraen, aparecen incluso conclusiones que sacaron oyentes de mi canal que fueron aportando al asunto, y es bastante interesante. Bueno, el tema del escorpión es muy concreto, porque sí que me dijo mi gran amiga Bea, me dijo, Beatriz Pérez, de aquí me le mando un abrazo también, que ahora nos estará viendo, me dijo, oye, el escorpión hace alusión a un mes muy concreto, o sea, es octubre o septiembre-octubre hasta septiembre-octubre, ¿no? Es muy concreto, y aparte había dos escorpiones. Luego el escorpión es conocido por el pinchazo, ¿no? Por la vacuna. Es decir, aquí se va haciendo alusión a todo tipo de especulaciones, ¿no? Y para el que no conozca en absoluto de lo que estoy hablando, ¿no? El código binario que se extrae de la Biblia hebrea, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. De hecho, es muy simple. La Cábala dice que en la primera frase de la Torá se encuentra todo. Bueno, vamos allá. Esa era la hipótesis de la que partimos, ¿no? En su momento, Daniel, Mercedes y yo fuimos los que estuvimos involucrados en este proyecto. Y bueno, partiendo de esa hipótesis dijimos, vale, por supuesto, la Cábala está haciendo alusión a otro de los secretos, ¿no? En la primera frase de la Torá se encuentra todo. Muy ambigua la frase, o la suposición, la afirmación. Nosotros lo que hicimos fue indagar un poco más, y en concreto la Cábala continúa y dice, incluso en las primeras 4 palabras de la Torá se encuentra el secreto de la creación. Y bueno, es muy curioso porque la Torá se inicia con, en el principio, creó Elohim a los cielos y a la tierra. Bien, pues en hebreo las primeras 4 palabras dicen, Bereshit, bara Elohim et. En el principio, Elohim creó a. No tiene sentido, porque termina en a. ¿A qué? Pero ese et en hebreo es la letra Aleph y la letra Taf, que es la primera y la última del alefato. Es decir, Dios, o Elohim, en el principio creó el alefato. Es decir, con las letras creó el resto. Y las letras en hebreo, a su vez, son números, es una tabla numérica. Cada letra tiene un valor numérico asignado. Bien, pues esta fue una hipótesis interesante porque cogimos precisamente las primeras 4 palabras de la Torá y en base a su valor numérico aplicado, las convertimos a binario. ¿Por qué a binario? Pues porque teníamos un precedente del señor Carl Sagan, ¿no? Que envió un mensaje al espacio a finales de los 70 en busca de una civilización inteligente codificado en binario. Con lo cual, un idioma universal que no conoce acentos, no distingue entre hombre y mujer, no distingue entre un país y otro, entre un idioma y otro, y es un idioma universal para todos. Y el binario proyecta imágenes, que es nuestra era visual. Bien, resultante de las primeras 4 palabras de la Torá, proyectado en binario, aparece él, la letra Aleph en hebreo y la letra Lamed. Y él es el nombre divino por excelencia, es la terminación divina de Daniel, Ezequiel, Raquel, Samuel. Él es la terminación divina por excelencia, es la firma del creador de la Torá, encriptada en las primeras 4 palabras de la Torá en código binario, en un tiempo en el que no existía ese código
como para encriptarlo en un texto con sentido, ¿no? Entonces, todo esto está evadiendo el espacio-tiempo en todo momento. Te escuchamos, te escuchamos. De ahí en adelante, Sí. claro, de ahí en adelante la pregunta era, oye, ¿qué más habrá, no? Si aparecen las 4 palabras, las 4 primeras palabras, esto, ¿qué más habrá? Entonces hay un patrón matemático detrás que lo que hace es, no siempre, pero hay ciertas frases en las que la aparición hace alusión directa al texto. Es decir, Dios le dice a Moisés, esculpe para ti 2 tablas, las tablas de la ley. Bueno, pues aparece un humanoide con 2 tablas en la mano. Es interesantísimo porque hay muchísimas frases que son alusivas directamente al texto. Luego hay frases que son metafóricamente alusivas. ¿Vale? Yo tengo, por ejemplo, si queréis os lo puedo mostrar en pantalla. Imagino que se puede compartir. Voy a compartir, a ver. No, aquí lo tengo todavía inhabilitado. No, no me deja compartirla. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ah, vale, parte del anfitrión, sí. Puede ser Sí. que deje incluso de grabar si yo comparto pantalla en ese momento. Ah, ok. Bueno, Entonces, lo que podemos... me fui yo a otro lado porque quería Sí. hacerlo, pero no lo sé hacer. Volvemos a lo nuestro. Sí, sin problema. De hecho, en Internet, en YouTube, incluso en Google tenéis los pictogramas de los que os Después estoy nos puedes hablando. mandar una foto. A ver, por el chat se puede mandar alguna foto. Archivo, sí, se puede. Un segundo. Ahí está. Vamos a ver. Después, Sí, puedo enviar una. después nosotras lo ponemos esto. Entonces, hoy Vale. decime cómo aplicar en la vida nuestra actual y con todo esto que estamos viviendo un poco de este conocimiento. O sea, cómo podemos hacernos de este conocimiento como herramienta para calmar un poco la ansiedad de la gente, la angustia, para tener esa creencia y esa fe y poder estar más tranquilos. Bueno, personalmente pienso y creo que prácticamente el planeta Tierra está dividido en 2, ¿no? En cuanto a, ¿es el virus un virus real o no es real o es un show? Es todo a la vez. El virus es todo a la vez. Al igual que la Biblia, como he comentado, es todo a la vez. ¿Vale? Aquí hay varios niveles. Claro que existe una carga vírica y de hecho está más que probada y de hecho es una carga vírica, sobra mencionarlo, que es diseñada. No es un virus común, es un virus diseñado y de eso no cabe la menor duda. Ahora, que exista una carga vírica no implica que se genere una pandemia global que se convierta en un virus económico, ¿no? Que es lo que está haciendo ya actualmente. Al margen de que las cifras incluso estén retocadas de los fallecidos, que por supuesto siempre rendir todo respeto hacia las personas que han fallecido con o por coronavirus, que es uno de los trucos que realizan los medios de comunicación, ¿no? No es lo mismo morir por coronavirus que con coronavirus. Y es lo que están haciendo. Están llevando todo a un nivel político. Pero bueno, también son varias fases de encriptación, ¿no? El virus en sí, la carga vírica, la primera peculiaridad que tiene es que te obliga, en un principio, te obligaban a lavarte las manos. Lavarse las manos también es una espiritualidad profunda en la Biblia, ¿no? El hacer el lavado de manos, incluso nada más despertarte, ¿no? Cuando el alma regresa al cuerpo después de un sueño. Todo esto te va llevando a incluso lo malo sucede a veces para bien, es decir, las personas de repente comienzan a ejercer ciertos rituales que afiguran en la propia Biblia, ¿no? El lavarse las manos, el no poder hablar mal porque estás llevando una mascarilla, es decir, ya la gente ni siquiera abre la boca. Yo creo que, por supuesto, es negativo tener que ir por la calle con una mascarilla, Una pero máscara. si uno se para a pensar, cuando antes alguien iba por la calle y iba
hay que ver este con el coche y diciendo palabrotas, insultando. Hoy día uno va con la mascarilla y va callado. La gente va callada por la calle, en los centros comerciales, vaya donde vaya. Es decir, nos estamos ahorrando escuchar palabrotas, escuchar insultos, escuchar malas palabras, ¿no? Es súper curioso, pero todo eso malo está aconteciendo también en ese aspecto para bien. Luego, por supuesto, tenemos la cara mala de todo este asunto. Y una de las prioridades de esta persona que ha escenificado todo este show, uno de sus objetivos, por supuesto, era la sabiduría. Por eso, primero atacó a las personas mayores, que simbolizan nuestra sabiduría, a los ancianos. Una vez que ya ese virus se ha tomado la tercera edad y ha acabado con una gran parte de ese colectivo, ha ido descendiendo en edades, ¿no? Y de hecho lo hace incluso en base al código Fibonacci. Si os fijáis, los contagios los estuve estudiando desde que parten desde China, acontecen en base al código Fibonacci, ¿no? El 1, 1, 2, 3, 5, 8, y esa es la sucesión de los contagios, y se puede estudiar desde el caso 1 en China. O sea, todo esto está planificado al 100%. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre, como habéis comentado, ¿qué podemos sacar de positivo en todo esto? Para empezar, la Biblia nos habla en varias ocasiones de corona. Uno de los encriptados, también en letras, lo hace un comentarista que se llama Rashi, muy famoso, que comenta textos de la Torá. Y en un momento dado hay un texto en el Levítico que dice que no comas carne cruda, no comas carne ni animales vivos, ¿vale? El animal tiene que estar desangrado y absolutamente muerto. Bueno, y una de esas coincidencias es, por supuesto, el tema del murciélago del que se hablaba, ¿no? Que se cocinan vivos en la sopa, que se comen carne cruda, que si el murciélago, en este caso sirve de esa carne cruda de la que habla Rashi, y en hebreo, cuando uno dice esto se llama carne cruda, uno dice kogona, corona. Se llama cruda, kogona, en hebreo. Es otro de los encriptados. Entonces, ante esta situación, lo primero, no comer carne cruda, pero no porque lo diga la Biblia, sino porque es perjudicial. Además, estás perjudicando al animal que sigue vivo, no está desangrado, no es un animal que haya muerto para tú poder comer. Y vuelvo a repetir, habrá quien no coma carne, y de aquí mi máximo respeto, porque ya me gustaría a mí poder pasar a ese punto de no tener que ingerir carne, por ejemplo. Luego tenemos el tema del mal hablar mal. ¿Por qué? Porque otro de los motivos espirituales de toda esta pandemia, realmente esta pandemia la estábamos pidiendo a gritos por varios motivos. Primero, para evitar que se siga hablando mal del prójimo, para evitar que se siga haciendo daño incluso al prójimo, porque hemos estado todos confinados cada uno en su casa y no hemos podido hacer daño a más nadie. Los robos han disminuido en un 500%, los asesinatos también, la violencia de género, las drogas incluso han disminuido. O sea, si uno se para a pensar, todo este confinamiento ha beneficiado a la naturaleza, sin lugar a dudas, y al propio ser humano como individuo. Que nos haya dividido como sociedad, bueno, es un paso sobre el que nos tenemos que reponer de ese paso, por supuesto. Y lo haremos como sociedad, como conjunto, como humanidad, ¿no? Porque tenemos una conciencia global. Y esa conciencia siempre va a tender a unirse, por mucho que alguien intente dividirla. Pero esas divisiones parciales generan que la balanza se iguale, naturaleza-ser humano. Cosa que hemos venido rompiendo desde hace muchísimos años, ¿no? Con toda nuestra tecnología moderna. Nos creíamos los dioses del universo. Y el golpe es claro, o sea, digamos que la señal que quiere enviar el creador del universo con toda esta pandemia o el por qué la permite, la señal es clara. Si no nos damos cuenta ahora, en la próxima va a ser tarde y no nos vamos a dar cuenta y va a pasar mucho, mucho más rápido y mucho peor, por supuesto. Así que el mensaje de ánimo a todo el mundo, pues que esto va a pasar. Ahora, aprendamos un poco de todo esto. Cuando volvamos a reunirnos en familia, deja de hablar mal de tu hermano, deja de hablar mal de tu suegra, de tu cuñado. Piensa en el tiempo que habéis estado separados, piensa en ese tiempo en el que nadie te ha insultado a ti, en el que tú no has insultado a nadie. Piensa en el tiempo en el que has tenido que privarte incluso de ciertos lujos. Ya no podías conducir tu coche, has perdido tu trabajo.
vives ahora con $200 en lugar de con $800 y no estás muerto, estás sobreviviendo. O sea, ahí nos vamos dando cuenta de que los lujos, de que todo eso no lo necesitamos realmente. Incluso de lo poco que hemos seguido cobrando ahora, hemos entregado a un amigo, a un vecino que necesitaba ayuda. Y la humildad es lo primero que nos enseña incluso en las sefirot de la Cábala. La humildad es el Keter, es la corona, que es la que está posicionada más arriba. Y es la intocable. La corona es intocable. El Keter representa la humildad. Es lo que nos falta a todos prácticamente, o a la gran mayoría. Y es lo que estamos aprendiendo ahora en base a la pandemia, o lo que yo espero que aprendamos. Guillermo, ¿y en la Biblia hay algún código, algo de cómo sigue, de hacia dónde vamos en esta profecía? Bueno, hay un código bastante interesante, que es el código de los años hebreos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estaríamos en el año hebreo 5781. Y existe un código de los escribas, de cómo ellos contabilizan cada frase. Es decir, ahora mismo, acorde a la Torá, estaríamos en la frase número 5781. Si yo cuento desde la primera frase de la Biblia 5781 frases, resulta una frase. Y esa frase, pues, es la que se supone que va acorde al año en vigor, ¿no? Y bueno, para que os hagáis una idea, la frase 5708, por ejemplo, que corresponde al año 1948, la creación del Estado de Israel, esa frase dice: os recogeré de todos los confines de la tierra y os traeré de vuelta a la tierra de Israel. Es curioso. Y así encajan muchísimas frases, ¿no? En torno a la del coronavirus. La frase es, cuanto menos, para mí es espeluznante porque narra cómo habrá una devastación. Y las frases sucesivas te dicen, en el libro de Deuteronomio, de hecho lo voy a sacar, en el libro de Deuteronomio, os voy a decir incluso el versículo para que lo podáis leer en casa, ¿no? Creo que la mayoría de las personas tienen una Biblia, sea una u otra, en casa y lo puedes revisar, ¿no? Y es súper curioso por cómo está narrado, ¿no? Y cómo encaja con lo que estamos viviendo hoy. Vamos a verla. Aquí tenemos el último libro. Estamos con Guillermo Berman, Código Binario, la Biblia. Mensajes secretos. Encriptados. Son códigos ocultos que no Qué son tan maravilloso. ocultos. O sea, están encriptados, pero cada cual lo puede encontrar, es decir, cada cual lo puede leer. Por eso me gusta siempre Guillermo, presentar para que todo el mundo lo pueda hacer. Una pregunta, Sí. mientras encontrás. Por ejemplo, el nombre propio de cada persona tiene un mensaje encriptado en códigos binarios. Se encuentra así. Sí. Sí. Cada persona, de hecho, está... el libro de la vida. Software. Sí. En el libro de la vida está todo el mundo codificado. Todo el mundo. Todos. Después Cada me vas uno. a pasar mi código binario. No, Pues, el código no, el mensaje. el mensaje dice lo siguiente: A ver. sufrirán espantos, tanto por fuera como una espada, como interiormente, con un gran dolor. Y atacará tanto a jovencitos como jovencitas, tanto a ancianos como a recién nacidos. Esa es la frase que figuraba en el año 5780-81, que es el año 2020-2021, ¿no? Curioso, ¿no? Pará, no lo guardes. Y otra vez la espada. Seguimos. Yo quiero lo que sigue de eso, porque está bien, Vamos. sufrirás. Y Dame después, 5782. claro, quiero ver si aprendimos de ese sufrimiento o dice, como no aprendiste nada, sufrirás más, ¿entendés? Esas cosas. No, corto y libero con la espada.
Y transmuto, Ya. transmuto. San Miguel Arcángel, otra espada. Claro, ¿qué viene después del sufrimiento ese? Pues mira, lo leo inmediatamente. O sea, el 5782. Sí. Claro, aparte cuando uno lee una frase, siempre conviene leer la anterior y la posterior, ¿no? Porque Claro. entras en el contexto. La perdí, un segundo. Vamos que ascendemos, Guillermo, por favor. Guillermo Berman, Código Binario, la Biblia, texto sagrado. Mentime, Guillermo. No, que no, que es pecado. Sí, sí. Bueno, vamos allá. A ver, Por aquí está, vamos a ver. 31, 32. $5.782. Es el suspenso perfecto. Hmm. Ay, me estás dando calor, Guillermo. Ah, Guillermo, por favor, ¿qué nos vas a decir? Estás un poquito presionado acá. Vamos. No, en absoluto, no. ¿No? A ver. Vamos a ver. La frase dice: tornarán a mí, Bien. tornarán a mí en busca o clamando mi misericordia. Cumpliréis con los preceptos. Ojo, Perfecto. gol. suficiente. ¡Perfecto! Gol. Cuando Dividimos- A ver. cuando alguien tiene que cumplir con los preceptos de la Biblia, uno siempre se pregunta, porque hay una división entre Sí. personas que son judías y personas que no son judías. Es decir, siempre van a preguntar, oye, pero si los judíos tienen 613 preceptos, un no judío, por ejemplo, ¿qué tiene? Bueno, pues tiene 7 preceptos, que son los preceptos en los que aparece en la Biblia hasta el primer judío, es decir, hasta Noé, todos tenemos que cumplir con 7 preceptos. Fundamentales, sea judío, musulmán, cristiano, budista. Esos 7 preceptos, esas 7 leyes de Noé, son 7 puntos principales. Ojo, hay subpuntos, ¿no? En Sí. total vienen a ser luego 40 y poco, pero son fundamentales los 7 preceptos de Noé. No robar, no cometer adulterio, respetar a tus padres, no idolatrar. Entonces, estamos abarcando una serie de preceptos que nos llevan a una convivencia absolutamente armoniosa entre todos en la humanidad. Que una persona judía se tenga que ocupar de cumplir 613 preceptos, eso hay que dejárselo a la persona que los vaya a cumplir. Es decir, esa persona no es más ni mejor persona porque cumpla más que yo. Es más, nosotros cumpliendo 7 preceptos, seas judío o seas no judío, ya estás en un nivel en el que puedes vivir o convivir en armonía con todos, ¿no? Ya de ahí en adelante, quien se quiera comprometer más o de una forma más profunda, más espiritual, como hacen ciertas congregaciones ortodoxas, pues mira. Como monjes. Sí, por ejemplo. Podemos empezar ya a vivir como monjes, ¿no? Como un respeto sagrado hacia todo, hacia el otro, hacia uno mismo. Ya podemos empezar. Podemos, sí, claro que sí. Podemos. Antes de pedir misericordia. De hecho, nosotros tenemos que tener en cuenta que quien nos divide realmente hoy día es tanto la parte política y la parte política engloba tanto ciencia como educación, como cultura, se han metido en todo. Es decir, todo. La parte política es la que hoy día nos está guiando, ¿no? Es el diablito. Y si os fijáis, por ejemplo, los niños pequeños al nacer, las niñas, ¿no? Antes de estar expuestas por primera vez a un colegio, a un centro educativo, no conocen prácticamente, no distinguen entre una persona de color, una persona blanca,
un chino, un indio, un japonés, un español, un argentino, un inglés, no le importa. Una persona incluso que de pequeño, por ejemplo, pues con 5 añitos tiene una tendencia muy concreta sexual hacia su mismo sexo, o no, eso no le importa a los niños. Ellos no conocen la división hasta que tú le dices que existe una división. En el momento en que tú le dices a un niño, oye, que sepas que tu amigo, sus padres son chinos. Y ese niño en ese momento dice, bueno, pero a mí qué me importa. Le dice, ya, no, te lo digo para que lo sepas, ¿no? Pero es que desde ese momento tu hijo deja de ver del mismo modo a ese chico. Aunque sean amigos, ya está generando una barrera. Claro, un prejuicio. Es importante que nosotros vivamos prácticamente acorde a cómo nacemos, ¿no? Sin prejuicio ninguno. Todos iguales. Inocentes. Bueno, Inocentes, sí. Guillermo Berman con nosotros, estudioso de la Biblia, descifra códigos binarios y tanto oculto que no podemos ver por ignorancia. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Gracias por develarnos un poquito de esto de qué va. Gracias a vosotras, sí. Bueno, lo que el tiempo nos dé. La verdad, me ha encantado, me ha sorprendido y quisiera escuchar muchísimo más. Desde ya te digo, Guillermo. Siempre sacar velos es interesante, ¿no? Sí, siempre. Por supuesto. Y da para evolucionar, para nutrirnos, para aprender. Así que, bueno, nos encantó. Más adelante nos encantaría otra entrevista con más cosas. Podemos ver algunos temas. Podemos decirle a nuestra audiencia que nos propongan temas que les gustarían que sean descifrados. Decodificar. Y decodificamos algo. ¿Nos ayudás, Guillermo? Cuando quieran. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Te voy a pasar mi nombre, Guillermo, así me pasas el secreto encriptado que tengo. Yo también, ¿no? Obviamente, eso es para compartir. ¿Sabes qué? El código para compartir me gustaría, que es el nombre nuestro. Porque, interesante. Porque ahí también por ahí nos viene propósito de vida, y nosotras hacemos esto con mucho amor, y nos gusta tener estos diálogos con gente y abrirlos a otra tanta gente que se nutre, suma, nosotras nos nutrimos y se arma un círculo virtuoso. Así que vamos a ver si nuestro nombre nos dice que vayamos por algo más. Pues para la próxima ya tenemos algo pendiente. Me encanta. Guillermo, un abrazo grande. Besos y bendiciones para todos. Muchas gracias.